Mira, lo que piensas con frecuencia se transforma en creencia, y la creencia es lo que manda tus comportamientos, muchas veces de forma automática. Estudios en neurociencia muestran que más del 90% de nuestras decisiones diarias se toman de manera inconsciente, basadas en patrones mentales antiguos. Y esos patrones se formaron en la infancia, por la familia, la escuela, la cultura, a veces por experiencias traumáticas. Entonces dime, ¿qué tipo de pensamientos sobre el dinero escuchaste cuando eras niño? Te decían que el dinero es sucio, que el rico no entra al cielo, que el que nace pobre, muere pobre. Esas frases, dichas repetidamente, van moldeando tu percepción. Y después, sin darte cuenta, creas bloqueos. Tú mismo saboteas tus posibilidades de crecer, de prosperar, de recibir más. Y ni siquiera entiendes por qué. Hay gente increíble que pasa la vida luchando, trabajando duro, esforzándose, y siguen atrapados en el mismo patrón, porque creen que solo necesitan trabajar más duro. Pero el problema nunca fue la fuerza física, fue el modelo mental. Recuerdo claramente una situación que marcó mi proceso de transformación. Iba manejando solo, reflexionando sobre los aprendizajes del día. Saqué mi tarjeta de metas del bolsillo, esa donde había escrito que tendría $25,000 al final de la década. Y me quedé viendo ese pedazo de papel, imaginando cómo sería tener esa cantidad. Me vi usando ropa mejor, ayudando a mi familia, hablando en público, inspirando a la gente. En ese momento, algo en mí cambió. Por primera vez, no solo lo deseaba, creí que era posible. Y ese es el punto que la mayoría ignora. No basta desear, necesitas verlo con los ojos de la mente. Necesitas visualizarte con claridad. Necesitas sentir que ya es verdad. Porque tu mente no distingue la realidad de la imaginación. Cuando repites una imagen todos los días, con emoción, tu cerebro empieza a aceptarlo como real. Y cuando eso pasa, cambias. Tu postura cambia, tu lenguaje cambia, tu energía cambia. Y con el tiempo, el mundo exterior responde. ¿Te has fijado cómo algunas personas parecen atraer oportunidades con facilidad, mientras otras luchan y nada pasa? La diferencia está en la frecuencia en la que operan. No es suerte, es conciencia. Por eso figuras como Jim Carrey, antes de alcanzar la fama, se escribió un cheque de $10 millones, fechado en el futuro. Lo llevaba consigo. Se visualizaba recibiendo esa cantidad por un trabajo artístico. Y años después, recibió exactamente esa cantidad por una de sus películas. ¿Coincidencia? Quizás, pero yo le llamo ley en acción. Ahora mira tu vida. ¿Qué has estado pensando todos los días? ¿Qué imágenes has estado alimentando? ¿Qué tipo de conversación tienes contigo mismo cuando estás solo? ¿Te dices que eres capaz, merecedor, abundante, o vives criticándote, minimizándote, culpándote por no estar más adelante? Está todo ahí. Tu mente es el territorio más sagrado que existe. Es el único lugar al que nadie puede entrar sin tu permiso. Pero si no plantas conscientemente lo que quieres cosechar, las malas hierbas crecen solas. Entonces, empieza hoy. Crea una imagen. Define un objetivo. Vete ahí. Siéntete ahí. Actúa como si ya estuvieras ahí. No para engañar a nadie, sino para reprogramar el único sistema que define lo que es posible para ti. Tu propio sistema de creencias. Y recuerda, no atraes lo que quieres, atraes lo que eres, y lo que eres comienza con lo que piensas. Pensar. Parece algo tan obvio, tan natural, que la mayoría de la gente ni siquiera cuestiona cómo piensa. Pero ahí está el punto central del cambio de vida. No es solo pensar, es aprender a pensar correctamente. La gran verdad es que la mayoría de la gente no piensa de verdad. Solo reciclan memorias, reacciones, condicionamientos.
y viven sus vidas basadas en esas repeticiones mentales, como si siguieran un guión que nunca escribieron conscientemente. Es como si estuvieran en trance. Despiertan, viven el día, duermen y repiten, sin nunca detenerse a preguntarse, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué vivo como vivo? Y si pudiera cambiarlo todo, ¿por dónde empezaría? Cuando me hicieron esas preguntas por primera vez, me sentí incómodo, porque me di cuenta de que nunca había hecho ese tipo de reflexión. Pasé gran parte de mi vida solo reaccionando a lo que pasaba. Pensaba que las cosas me estaban pasando. Pero poco a poco descubrí que todo estaba en realidad pasando por mi causa, por la forma en que pensaba, por las ideas que aceptaba como verdad, por las historias que me contaba a mí mismo, día tras día. Una de las mayores revelaciones que tuve fue al estudiar el concepto de paradigma. Paradigma es un conjunto de creencias y hábitos que controlan automáticamente más del 95% de nuestro comportamiento. Es como el sistema operativo de la mente. Y a menos que cambies ese sistema, no importa cuántas ideas nuevas escuches, seguirás volviendo a los mismos patrones antiguos. Es por eso que tanta gente lee libros, hace cursos, ve videos, y aún así no se mueve del lugar, porque saben qué hacer, pero no lo hacen. Y la razón es simple, su paradigma no se lo permite. Recuerdo cuando aún trabajaba en los bomberos. Era un trabajo seguro, con sueldo fijo, con beneficios. Pero cada vez que pensaba en salir de ahí para empezar algo nuevo, algo que realmente me moviera, algo que me desafiara y me hiciera crecer, una voz interna surgía. ¿Y si no funciona? ¿Y si fracasas? ¿Y si es solo otra decepción? Esa voz era mi viejo paradigma intentando mantenerme en lo conocido. Aunque lo conocido me estuviera matando poco a poco, pero con el tiempo me di cuenta de que podía reemplazar esas voces, que podía entrenar mi mente, que pensar era una habilidad, y como cualquier habilidad, podía ser aprendida, desarrollada, perfeccionada. No era cuestión de suerte, era cuestión de práctica. Empecé entonces a preguntarme, todos los días, ¿este pensamiento me acerca o me aleja de lo que quiero? Si me alejaba, lo cambiaba, y lo hacía conscientemente, con disciplina, con persistencia, con fe, y un milagro silencioso empezó a suceder. Mi realidad comenzó a cambiar, surgieron nuevas ideas, aparecieron nuevas oportunidades, y más que eso, empecé a verme diferente. Y cuando te ves diferente, te comportas diferente. Y cuando te comportas diferente, los resultados cambian. Pero eso solo pasa cuando decides tomar el control de tu pensamiento. Gente como Bruce Lee sabía de esto. Oye, ¿te has dado cuenta de que a veces nos quedamos atascados? Como si la vida fuera una canción que se repite sin parar, y nosotros en un loop eterno de siempre he sido así. Soy muy nervioso, soy indeciso, como si fuera una marca de nacimiento indeleble. Pero, ¿sabes qué? Es puro cuento. Esos patrones, esas verdades que nos contamos, son solo hábitos, costumbres mentales que se pueden cambiar. Piénsalo, es como un camino empedrado. Puedes seguir por el mismo sendero de siempre o decidir abrirte paso por otro lado, aunque al principio parezca más difícil. Hay estudios de la mismísima Stanford que lo comprueban. Si crees que puedes crecer, que tus habilidades son como un músculo que se puede entrenar, vas a volar. En cambio, si te quedas atascado en el es que soy así, te autosaboteas sin darte cuenta. ¿Y qué es lo más chido de todo? Que sí se puede cambiar. Yo mismo estuve años en piloto automático, hasta que me di cuenta de que el tesoro más grande no está en la lana o los títulos, sino en controlar nuestra propia mente. La habilidad más valiosa que he aprendido, pensar bien, no con el piloto automático del cerebro,
sino con estrategia, conciencia, creatividad. Si llegaste hasta aquí, es que quieres más claridad, mejores decisiones, un cambio de vida, cabrón. El primer paso es sencillo, pero poderoso. Observa tus pensamientos. Pregúntales si son tus amigos o tus enemigos. Un pensamiento no es una orden, es una simple sugerencia. Tú decides si la aceptas o la mandas a volar. Eso es libertad, responsabilidad, el principio del verdadero éxito. Porque cuando aprendes a pensar chido, no hay límite para lo que puedes lograr. Ahí está el enemigo silencioso, disfrazado de sentido común, de realidad, la autojustificación. Es esa vocecita que nos dice, ay, es que la economía está mal, es que mi trabajo no me valora, es que ya no tengo tiempo. Esas frases son veneno, son excusas, son mini mentiras que nos mantienen en nuestra zona de confort, que en realidad es una cárcel de autoengaño. Yo lo hacía. Recuerdo cuando mi negocio de limpieza crecía y tenía la oportunidad de expandirme. Y me daba miedo, me justificaba, es muy pronto, falta estructura, pura paja. Tenía miedo y usaba la razón para esconderme. Hasta que alguien me dijo, o te lanzas o te quedas ahí parado, porque decir aún no es el momento es una forma elegante de decir no quiero. Dolió, pero me despertó. Me di cuenta de que justificar mi inacción la hacía permanente. Lo más cabrón, nadie me presionaba, al contrario, me apoyaban. Y ahí está la trampa. A veces, quienes refuerzan nuestras limitaciones son quienes más queremos, no por mala onda, sino por miedo a que nos frustremos. ¿Cuántas veces hemos usado la razón como escudo para evitar el valor? La autojustificación suena lógica, pero es un mecanismo de defensa del ego que nos protege de una verdad incómoda. Que tal vez tenemos miedo, inseguridad, nos sentimos perdidos. Y está bien, el problema es quedarnos ahí, escondidos tras argumentos que nos mantienen en el mismo lugar. Imagina tu mente como una corte. Todos los días somos los abogados de nuestras limitaciones, presentamos pruebas, testigos, y el juez, somos nosotros mismos, dicta sentencia. Sí, es imposible cambiar. Pero ¿qué pasaría si cambiáramos la estrategia? Si, por un día, defendiéramos nuestras posibilidades en lugar de nuestros miedos. Viola Davis, una actriz chingona, pensó que Hollywood no era para mujeres negras como ella, hasta que decidió cambiar el guión. Hoy es una estrella. ¿Qué cambió? Dejó de justificar el no y empezó a argumentar el sí. ¿Ya hiciste tu lista de excusas? Escríbelas, obsérvalas. Pregúntate, ¿esta razón es real o es solo un miedo disfrazado? Esa simple acción puede liberarte de años de estancamiento, porque al final o justificamos o transformamos, nunca ambas cosas a la vez. La riqueza que buscas no está afuera, siempre estuvo dentro de ti. Solo te faltaba claridad, conciencia y propósito. La vida no cambia forzando el mundo exterior, sino reorganizando el interior. Si te resonó, no te quedes aquí. El próximo video está en pantalla. Dale play. Vas a subir un peldaño en tu camino a la sabiduría, mejorando un poquito. Y créeme, esa pequeña diferencia con el tiempo lo cambia todo. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo. Oye, ¿te imaginas que tu problema no sea la lana, sino que traes la cabeza llena de chunches que te limitan? Suena a cuento chino, ¿verdad? Pero, ¿y si te digo que naciste millonario? Que todo lo que necesitas para cambiar tu vida ya está ahí, adentro, en tu corazón. Entonces dime, ¿por qué te rajas cada mes con los gastos, las deudas y el miedo al futuro? No es por falta de feria, carnal. Es que te enseñaron a pensar al revés, a ver el mundo de cabeza. Y eso es justo lo que quiero destapar. Viniste a este mundo con algo que nadie te puede quitar,
Un potencial brutal, tan poderoso que si supieras cómo usarlo, jamás te sentirías en la lona, con miedo, con incertidumbre o con la cartera vacía. El problema es que desde morrillo te enseñaron a mirar para afuera y no para adentro. Te dijeron que para triunfar necesitabas un chingo de dinero, contactos, títulos, un currículum que te hiciera quedar como el rey. Pero nunca te dijeron que la verdadera riqueza, esa que te da libertad, paz y propósito, la traías desde que naciste. No es solo motivación, es un hecho. ¿Has visto cómo nace un bebé sin miedo, sin pena de llorar cuando lo necesita, sin dudas de lo que se merece, se expresa sin tapujos, quiere, pide, cree que puede? ¿Y sabes por qué? Porque todavía no le han metido en la cabeza que tiene que conformarse con poco, pero con el tiempo le van metiendo filtros a tu mente. Te dicen, eso es mucho para ti. ¿Quién te crees? El dinero no crece en los árboles. La vida es una lucha. Esas frases, dichas por la gente que te quería, se van metiendo día tras día en tu subconsciente. Y poco a poco dejas de creer en tu propia grandeza. Empiezas a verte limitado, a conformarte con migajas, a vivir al día. Pero te digo, no es tu culpa. Te programaron para eso. Y el primer paso para cambiar es reconocer que esto no es para siempre. A mis 26, mi vida era un relajo. Ganaba menos de $20,000 al año, pero debía más de 30. No tenía estudios, ni confianza, ni un plan. Dormía con la conciencia pesada, me despertaba con angustia, intentaba sonreír para disimular, pero por dentro me sentía un fracaso andante. Y lo peor, creía que eso era todo lo que merecía. Me veía como alguien normalito, sin chiste, destinado a sobrevivir, no a vivir. Pero un güey apareció en mi camino, Raymond Douglas Stanford. Me vio a los ojos y me dijo, Bob, vives enfermo, vives en la ruina, vives infeliz. Y el problema no es la falta de dinero, es la imagen que tienes de ti mismo. Piensas como pobre, te ves chico, y mientras no cambies eso, nada externo cambiará. Eso me pegó como un balde de agua fría, porque era la verdad. Me regaló un libro, Piense y hágase rico, de Napoleon Hill, y me dijo, hay un secreto en este libro. Si lo encuentras y lo aplicas, puedes tener todo lo que quieras. Me reí. Me pareció una exageración, pero también pensé, ¿qué tengo que perder? Entonces empecé y escribí en una tarjeta, tendré $25,000 al final de la década. Ni siquiera sabía cómo escribir eso con seguridad. Parecía una broma, un disparate. Porque en mi realidad, $25,000 era como decir que me iba a vivir a la luna. Pero lo escribí y empecé a leer esa tarjeta todos los días, en el baño, en el coche, a escondidas, porque la gente se burlaba, se reían, me decían loco. Pero dentro de mí, una chispa empezó a encenderse y esa chispa se convirtió en llama y esa llama en convicción. Sin darme cuenta, estaba construyendo una nueva imagen mental, la imagen de alguien que podía, que merecía, que valía. ¿Y sabes qué pasó? Un año después, no ganaba 25,000, ganaba $175,000, y poco después llegué a más de 1 millón al año, sin título, sin herencia, sin padrinos, solo con una decisión, cambiar mi autoimagen. ¿Sabes qué cambió? No fue el mundo, fui yo. Y eso es lo que tiene que pasar contigo. No importa cuánto ganes, dónde vivas, qué estudiaste o lo que hayas pasado, eso no define tu valor. Tu valor es innegociable, pero tienes que darte cuenta. Tienes que sentir esa verdad como algo real, tangible, porque solo así actuarás en consecuencia. Mira, la mayoría de la gente trata de arreglar el mundo de afuera. Intentan arreglar al jefe, a la pareja, al gobierno, la economía, pero no se detienen a arreglar su propia mente. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres.
y lo que eres depende de lo que crees que eres. Personajes como Will Smith ya han hablado de esto. Decía: decidí que sería una estrella de cine antes de ser actor. No esperó a que llegaran los contratos. Se comportaba como alguien que ya lo era, porque en su mente eso ya era una realidad. Y el mundo respondió. La ciencia ya empieza a confirmar esto. Estudios de la Universidad Carnegie Mellon muestran que cómo te ves a ti mismo impacta directamente en los resultados que obtienes en la vida. La autoimagen no es solo autoestima, es el límite invisible que determina cuánto permites que el bien entre en tu vida. Ya naciste rico, pero si no lo ves, vivirás como pobre. Y la pobreza mental es mucho más cruel que la económica. Ahora cierra los ojos un instante, imagínate viviendo la vida que quieres, con paz, con abundancia, con libertad. No pienses en cómo, piensa en por qué. ¿Por qué te mereces eso? ¿Por qué es natural para ti? Siéntelo, respíralo, porque cuando te ves como alguien rico, en valor, en capacidad, en propósito, todo afuera empieza a acomodarse y tú finalmente recuerdas lo que siempre fuiste, rico. Desde el principio solo estabas dormido y ahora estás despertando. ¿Sabes lo más peligroso de la zona de confort? Que no duele, no grita, no te empuja, no te presiona, solo te arrulla, lentamente, como un sueño ligero, donde todo parece tranquilo. Pero ahí, justo ahí, es donde los sueños mueren, silenciosamente, sin alboroto. La zona de confort es donde cambias tu libertad por seguridad, donde cambias tu propósito por rutina y donde aceptas migajas creyendo que todo está bien porque no te está doliendo todavía. He conocido a mucha gente así. De hecho, yo fui una de ellas. He pasado noches enteras en una cama cómoda, con comida en la nevera y las cuentas al día. Pero por dentro había un vacío, y tal vez tú también lo hayas sentido. Esa sensación de que estás viviendo una vida más pequeña de la que podrías estar haciendo más, siendo más, logrando más, pero por alguna razón que ni siquiera puedes explicar, simplemente no lo haces. ¿Sabes por qué pasa? Porque estamos condicionados a evitar el malestar, a evitar el riesgo, a evitar lo desconocido. Cuando las cosas están suficientemente bien, dejamos de crecer. Y cuando dejamos de crecer, empezamos a marchitar. No físicamente, pero emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. El brillo en los ojos desaparece. La motivación se esfuma, el entusiasmo se vuelve aburrimiento y empiezas a vivir en automático. ¿Te ha pasado que te despiertas y piensas, otro día igual a los demás? ¿Has mirado el reloj deseando que el día termine pronto? ¿Has anhelado el viernes desde el lunes? Eso, amigo, es síntoma de estancamiento. Y lo que nadie te dice es que el estancamiento es una forma lenta de autosabotaje. En uno de mis seminarios, un hombre se me acercó al final. Dijo: Bob, tengo un buen trabajo, pago mis cuentas, incluso tengo un buen coche, pero me siento muerto por dentro. Le pregunté: ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Se quedó callado, pensó y respondió con los ojos llorosos: no lo sé. Ahí está el punto. Cuando no estás creciendo, estás marchitando. No hay neutralidad en el universo. Todo está o en expansión o en contracción. Contigo es igual. Si no estás avanzando, estás retrocediendo, aunque parezca que estás parado. Raymond, el hombre que me presentó el libro Piense y hágase rico, me dijo algo que nunca olvidé. Si no sabes exactamente a dónde vas, cualquier camino sirve. Pero si tienes claridad, jamás aceptarás quedarte en el mismo lugar. Y eso fue lo que me sacó de mi zona de confort. En ese tiempo, ya estaba empezando a ganar dinero, había superado la pobreza, vivía bien, viajaba, pero algo dentro de mí empezó a alertarme.
Me di cuenta de que estaba entrando en otro tipo de cárcel, la del éxito cómodo. La sensación de que, al haber superado las expectativas, podía parar. Pero parar significaba alejarme de mi misión, significaba convertirme en un impostor para mí mismo. Entonces decidí moverme, estudiar más, desafiarme más, invertir en cosas que me daban miedo, hablar en público cuando mi cuerpo quería escapar, entrar en salas donde no era el más inteligente. ¿Y sabes qué pasó? Renací una y otra vez. Porque crecer es eso, es morir a lo que eras y nacer a lo que puedes ser. ¿Has pensado en cuántas ideas geniales dejaste de llevar a cabo porque pensaste que no era el momento? ¿Has reflexionado sobre cuántas oportunidades se te presentaron, pero te quedaste trabado por miedo a lo que los demás pudieran pensar? ¿Cuántas veces te dijiste, ¿y si sale mal? Pero nunca te preguntaste, ¿y si sale bien? Mira, hay una ilusión de que la comodidad es sinónimo de seguridad. Pero estudios de psicología muestran que la verdadera seguridad emocional viene del crecimiento, no de lo familiar, sino de lo retador. Y ahí está la clave. El malestar es la cuna de la evolución. El malestar es la materia prima de la transformación. El malestar es la señal de que estás vivo y en movimiento. Te propongo un pequeño cambio ahora. Nada grandioso, nada imposible. Solo comprométete en los próximos 7 días a hacer algo que te saque de la rutina. Algo que has estado posponiendo. Puede ser hacer esa llamada difícil, invertir en un curso, empezar un proyecto personal, cualquier cosa que te genere fricción. Y cuando el miedo aparezca, porque aparecerá, no huyas. Sonríele, agradécele. Porque el miedo es la prueba de que estás saliendo de tu zona de confort. Y salir de ella es el único camino para entrar en la zona de la realización. Recuerda, lo que te trajo hasta aquí no es suficiente para llevarte a donde quieres. Y si hoy tu vida está bien, genial. Pero ten en cuenta que bien es enemigo de excelente. Y tú no naciste para vivir una vida suficientemente buena. Naciste para vivirla a plenitud, y eso nunca va a pasar dentro de tu zona de confort. Todo lo que ves en el mundo que te rodea es reflejo de lo que pasa dentro de tu mente. Cada decisión, cada comportamiento, cada resultado que cosechas hoy nace de una semilla plantada, no en el ambiente externo, sino en el suelo fértil de tu propia imaginación. Ahí es donde todo comienza. Lo que piensas repetidamente, lo que sientes con intensidad, lo que crees con convicción, se manifiesta. No es magia, es ley. Y como toda ley, funciona para todos. La diferencia es que pocos la entienden, y menos aún la usan de manera consciente. Durante años, mi vida fue un reflejo exacto de mis creencias. Creía que ganar dinero era difícil. Creía que gente como yo, sin estudios, sin formación, sin contactos, jamás tendría una vida próspera. ¿Y sabes qué pasó? Lo confirmaba todos los días. Ganaba poco, vivía endeudado, dependía de los demás para cosas básicas. El mundo exterior parecía cruel, pero lo que no sabía es que yo mismo estaba proyectando esa realidad. ¿Cómo? Pensando chico, viéndome sin valor, sintiéndome inferior, sin siquiera saber por qué. El punto de inflexión llegó cuando empecé a darme cuenta de que todo en mi vida seguía un patrón, un ciclo. Y ese ciclo comenzaba con lo que yo pensaba. Pensamientos de limitación generaban sentimientos de frustración. Esos sentimientos moldeaban mis acciones, acciones inseguras, vacilantes, y las acciones, a su vez, confirmaban los resultados. Más escasez, más estancamiento, más de lo mismo, un ciclo que parecía inevitable. Pero entonces me mostraron una verdad poderosa: puedes cambiar tus pensamientos, y al hacerlo, cambias todo. La mente es un taller invisible.
Ahí es donde construyes imágenes, y esas imágenes activan emociones, y esas emociones dirigen tu energía. Cuando piensas constantemente en deudas, carencias, miedo, rechazo, generas una vibración negativa. Y esa vibración atrae más de lo mismo. No porque el universo quiera castigarte, sino porque estás señalando que estás disponible para eso. Ahora, cuando cambias la imagen interna, aunque nada externo cambie inmediatamente, el mundo empieza a reorganizarse a tu favor. Eso es lo que llamamos vivir de adentro hacia afuera. Y la mayoría vive de afuera hacia adentro. Despierta, ve las cuentas, el saldo bancario, y deja que eso dicte cómo se va a sentir, cómo va a pensar, cómo va a actuar. Pero quien vive así es esclavo de las circunstancias. Quien domina su mente se convierte en creador de su realidad.